Buenas noches, profesor. Mi nombre es Paula Capcha y junto con mis compañeros vamos a exponer el trabajo final del curso. El tema que escogimos a presentar es el impacto de las medidas económicas del primer gobierno de Alan García. En el periodo de los años entre 1985 y 1990, Alan García se encontraba ejerciendo su primer gobierno, en el cual el país enfrentó una crisis económica importante, en el cual sufrió de una inflación que alcanzó niveles muy altos. Cuando Alan García asumió la presidencia, el Perú ya se encontraba con una inflación en un nivel alto, más o menos cercano al 60%. Sin embargo, en medio del gobierno de Alan García, la inflación se disparó drásticamente. La inflación llegó a alcanzar un máximo histórico de aproximadamente 7,649,2%, que significaba más o menos que los precios se multiplicaran por casi 77 veces más en un solo año. Las clases que estarían relacionadas a nuestro tema eje vendrían a ser el de República Aristocrática, el de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y el de década de los 80, donde entra Fujimori. ¿Por qué? Porque estas tres clases, junto con el primer gobierno de Alan García y toda la crisis económica que trajo consigo, tienen algo en común, que es el intervencionismo estatal en la economía. Entendemos por esto como la acción gubernamental que tiene por objeto afectar la actividad económica, manipular variables económicas o macroeconómicas y restringir la libertad económica. El cómo se relaciona con cada una de ellas es de manera que se dio la total manipulación de la economía por parte del Estado y de la propiedad privada y social. Hola, mi nombre es Adrián Flores y le voy a hablar sobre las causas y consecuencias de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Alan García. Durante este gobierno, la hiperinflación en el Perú se debió a una serie de factores, incluyendo la política monetaria expansiva, el déficit fiscal y los desequilibrios económicos. Durante este gobierno también se implementaron políticas populistas que incluyeron un aumento del gasto público sin una financiación adecuada. Esto llevó a un déficit fiscal considerable y a un creciente endeudamiento externo. También para financiar el gasto público, el gobierno de Alan García recurrió a la emisión de dinero sin respaldo, lo que generó un aumento en la oferta monetaria y en consecuencia una presión inflacionaria. Por último, el gobierno implementó medidas proteccionistas y de control de precios que afectaron negativamente la oferta y la producción. Con respecto a las consecuencias, Alan García tenía como meta controlar el impacto decidido por la inflación. Decidió aumentar el precio de los combustibles y de algunos productos básicos de primera necesidad. Para poder evitar este choque, el gobierno compensó esta alza con subsidios estatales. Esto causó, por ejemplo, el aumento de los sueldos en un 18%, el alza de tarifas de electricidad y telefonía, la devaluación del INTI en un 12% y la congelación de los precios de alimentos y alquileres. Estos cambios en los productos se daban en cuestión de horas, con un aumento de más del 50% en sus precios. Muy buenas tardes, señorita Sara. Muy buenas tardes, joven. A continuación, con un permiso de su tiempo, le pasaré a hacer unas preguntas sobre el impacto que tuvieron las medidas económicas de Alan García durante su primer régimen. Ya, está bien. A ver. Muy bien. Bueno, la primera pregunta. Durante el primer gobierno de Alan García, ¿usted dónde vivió? Vivía en Barranca, en Norte Chico, trabajaba ahí mismo y vivía con mi familia. Basándonos en esto, como sabemos, debido al endeudamiento externo y a la masiva inflación que hubo, muchos productos básicos de la canasta peruana aumentaron de precio o escasearon, especialmente en Lima. Sabiendo esto, ¿cómo llevaron esta dificultad ustedes que viven en otra ciudad? Efectivamente, escasearon los productos alimenticios de uso diario, como la leche, el pan, el azúcar, el arroz, el aceite. Bueno, nosotros allá y en las provincias cercanas tuvimos que aprender a sustituir estos productos por otros, que Mucho más también asequibles. igual, que eran más asequibles, pero también eran igual nutritivos, como Ujú. por ejemplo papa, camote, avena, quinoa, trigol en vez de arroz, manteca, Pescado, porque... pescado, que gracias a Dios nosotros vivíamos cerca al mar, pues, ¿no? Y tuvimos que aprender a cambiar nuestra dieta alimenticia y nos adaptamos. Se adaptaron. Muy bien. Bueno, tercera pregunta, para contextualizar. Antes del INTI, ¿usted en qué moneda ganaba? En soles. Muy bien, con esto dicho, como sabemos, durante el segundo gobierno, a fines del segundo gobierno de Belaúnde, se instituyó una nueva moneda, el INTI. Con este cambio de moneda, ¿qué tanto perjudicó esto a los ingresos, gastos de entorno o a su vida diaria? Porque esta moneda, el INTI, tuvo una masiva inflación durante todo el gobierno de Alan García. Sí, desestabilizó nuestro presupuesto, de hecho, tuvimos que dar preferencia muy estricta a los gastos más necesarios, ¿no? La alimentación, los servicios eléctricos, los servicios de agua,
Tuvimos que hacer prácticamente un nuevo presupuesto familiar, ¿no? Pero también esto influyó, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Nosotros trabajábamos en un estudio contable. Ah, contabilidad. Efectivamente, entonces para adaptar los libros contables a la cantidad de ceros Porque ya que no eran representaban los 6 INTI, dígitos casi. ya hubo indicación Ujú. de parte del Estado que deberíamos redondear. Entonces evitamos los céntimos y todo era redondeo. O sea, Entonces, podríamos decir que afectó completamente sus ingresos, sus gastos e incluso su trabajo, porque usted tenía contabilidad. sí, Hubo un afectó. cambio total. Hubo un cambio total. Pero como buenos peruanos, pues, Lo sobrelleva. nos sobrellevamos, ya Bueno. ahora salimos adelante. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Fabiana Aguirre García y en esta oportunidad entrevisto al señor Miguel García Costa. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Bueno, cuéntenos, ¿cuántos años tiene, señor? Actualmente 62 años. Dígame, durante el primer gobierno de Alan García, entre los años 1985 a 1990, ¿dónde vivía? Yo vivía en Lima. Mi familia es de Ica y por esa época de 1985, pues yo me comunicaba con ellos, pues a través de cartas, porque en ese entonces no había celulares. Claro, y en base a esto, ¿podría decirme si la crisis económica que se vivió durante estos años se vivió de igual manera tanto como en la capital como en las provincias? El impacto fue a nivel nacional. Todos hemos sufrido esa crisis que lamentablemente nos ha marcado para toda la vida. ¿Pero considera que la crisis se sintió más fuerte en la capital o en provincia? Bueno, la crisis más fuerte me parece que ha sido en la capital, porque allá pues todo era acaparamiento y en provincia la gente como sea sobrevivía porque ahí tenía pues los campos de cultivo, los productos a la mano. En Lima todo llegaba para al mercado y todo llegaba súper carísimo. Entiendo. Y bueno, sabemos, y usted también lo ha vivido, que antes del INTI, de que se instaurara esta moneda, se utilizaba la moneda el sol. ¿Usted considera que este cambio de moneda que hubo durante el gobierno de Belaúnde, del sol al INTI, logró un impacto negativo o positivo desde un inicio en su vida, en su economía familiar? Bueno, yo por esa época aún era muy joven, tal vez un adolescente. Lo poco que ganaba mi padre en soles alcanzaba para vivir modestamente, pero ya cuando hay ese cambio del INTI fue algo traumático, porque el INTI era costales de dinero. Yo veía que pasaba y eran puros números, cero, todo era cero, 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 y la verdad que no fue satisfactorio para el gobierno. Claro, y cuénteme, ¿cómo hizo su familia para poder llevar esta crisis económica que empezó más que todo a verse de manera más fuerte por la hiperinflación en el gobierno de Alan? ¿Cómo hizo su familia para poder sobrevivir a esta crisis? Bueno, tuvimos que trabajar duro. Mi esposa, aún gestando, tuvo que ir al mercado, trabajar ahí para poder subsistir. Igual mi madre, mis hermanos, todos tuvimos que trabajar. Por eso yo estaba en Lima buscando un porvenir para mi familia. Así es. Claro. Bueno, muchas gracias por la información brindada. Espero volver a entrevistarlo pronto. Nos despedimos. Gracias. Gracias, Lourdes. Mi nombre es Mario Novoa Ruiz y a continuación daré las conclusiones. En primer lugar, el aumento de precios. El gobierno pudo aumentar el precio de los combustibles y productos básicos, lo que ocasionalmente aumentó el costo de la gasolina, electricidad y aumentos básicos como la leche, el maíz y el arroz. Estos cambios en los precios se producirían en cuestión de horas, generando una rápida inflación a nivel nacional. Según el resultado de las entrevistas, ¿cómo llevaron esta dificultad en la ciudad? Tuvieron que sustituir los productos y adaptarse a la crisis. Antes del INTI, ¿qué monedas se usaba? Se usaban los soles en monedas. ¿Qué tanto perjudicó el INTI en la vida diaria? Desestabilizó los fondos, teniendo que hacer un nuevo presupuesto y evitando los céntimos redondeando los INTIs. La segunda entrevista nos da: ¿la crisis económica se vivió igual en la capital y en provincia? La crisis fue a nivel nacional, pero la capital fue el área más afectada. ¿El cambio logró un aspecto positivo? Todo lo contrario, tuvo un aspecto negativo.
¿Cómo llevaron a cabo esta crisis en familia? Tuvieron que trabajar duramente para salir adelante. Muchas gracias.